Buenas tardes. Ahora sí, menos días. Menos días. Ahorita nomás que lleguen un poquito más, no eran 18. Y avanzamos. Mientras a ver si pueden bajar un PDF que les puse ahí en el grupo de Face. Chéquenlo, por favor. Es un PDF del IMT. Sí, se aparece. Ok, bájenlo, ¿no? Por favor. Bájenlo para que lo vean o lo vayan viendo mientras lleguen los demás. Vamos a ir hasta la parte de donde están las cargas vivas debido a los vehículos, que es como en el punto, ¿dónde está? F, creo. No, es el E en el 1.2. La página es como la 7. A ver si lo pueden abrir. Bueno, se los voy a presentar, pero ahí para que lo tengan. Entonces, ese es el modelo de cargas vivas vehiculares del Instituto Mexicano del Transporte. Y de ahí dice pues que para los análisis longitudinal, que es el que estamos haciendo, luego el transversal o el tridimensional de la superestructura, que serían las vigas del puente, se van a considerar dos modelos de carga viva debido al vehículo o debido a los vehículos. Y esos dos modelos son el IMT 66.5 y el IMT 20.5. Y el instituto, entonces, el IMT, el Instituto Mexicano del Transporte, tiene definido también los diferentes tipos de carretera. Con base en el tipo de carretera, obviamente se elige, y la longitud, pues más bien, con base en el tipo de carretera se elige el puente. Y con base también en la longitud del puente, se va a elegir el modelo de cargas que recomienda el instituto. Entonces tenemos estos dos modelos, el IMT 66.5 para los tipos de caminos A, B y C y ET, y el IMT 20.5 para las carreteras tipo D. Serían entonces esos dos casos. Y luego entonces los modelos de carga viva vehiculares no es un vehículo, es un modelo de vehículo, un modelo de cargas vivas que representa a los vehículos, a la mayoría de los vehículos que van a pasar por estos tipos de caminos. Entonces, en el modelo IMT 66.5 vamos a definir tres tipos de carga, más bien tres cargas concentradas y una carga uniforme. La carga uniforme se va a aplicar en toda la viga y las puntuales pues se van a aplicar uh, buscando o estableciendo la posición más crítica que genere el momento máximo al centro de la viga, siempre al centro de la viga. Entonces, las tres cargas son una de 5, una de 24 y una de 37.5 toneladas. Y el W sería para los claros iguales o mayores de 90 metros, el W sería una tonelada por metro.
Para los claros entre 30 y 90, el W se calcularía con esta expresión de solamente la longitud menos 30 sobre 60, y eso nos da en toneladas metro. Entonces, el modelo de vehículo es este, el modelo de cargas vivas es este. P1, P2 y P3 separados a esas distancias. Y un W que se va a calcular dependiendo de la longitud del puente. Entonces, en el caso de los claros que son menores de 30, pero que aplica pues este tipo de puente, de modelo, el W valdría cero. Y entonces la P2 se divide en dos cargas iguales de 12 toneladas. La P3 también se divide en tres cargas de 12,5 toneladas, y entonces el modelo pues cambia. Miren, ahora el modelo es así para el IMT 66.5 con claros menores de 30. Este sería el modelo que tenemos que revisar para que pase por nuestra viga y así calcular el momento máximo que produce ese tren de cargas o ese modelo ese modelo de vehículo sobre nuestro puente. El otro modelo era el IMT 20.5 y tiene dos cargas, una de 2,5 toneladas y una de 18. Y entonces para los claros iguales o mayores de 15 metros, el W' sería 0,9 toneladas. Para el resto sería de esta manera, ¿no? 8,8 entre 15 por la longitud. En este caso para las toneladas sería 0,9 entre 15 por la longitud, y ya nos da en kilogramos metro. Y este sería el modelo entonces, el IMT de 20.5 que vamos a usar. En el caso de que el puente sea menores de 15, pues entonces las cargas serían estas: P4, P5 entre 2 y P5 entre 2. Y para los otros modelos, para los que son con claros iguales o mayores a 15, pues sería P4 y P5 separados así por esta distancia de 6 metros. El W', pues ya vimos aquí que se tendría que calcular con 0,9 entre 15 por la longitud. Entonces, de esa manera es como pues podemos definir los tipos de vehículos para los diferentes tipos de puente que nosotros tengamos que analizar. Entonces, vamos a empezar con el primer modelo, con el IMT 66.5 para puentes, ¿dónde está? Aquí está. Para puentes con claros iguales o mayores de 90, ya vimos que el W es una tonelada. Para los claros entre 30 y 90, el W va a valer a la longitud menos 30 sobre 60. Eso me va a dar en toneladas. Bueno, entonces vamos a definir nosotros una longitud de puente, y vamos a usar el modelo IMT 66.5 para revisar cuál es el momento máximo que produce ese modelo de cargas en, en nuestra viga. Entonces les decía, ya saben que tenemos que usar el modelo 66.5 del IMT, y ahora vamos a definir entonces la viga que vamos a usar para ese puente, para ese carril. Más déjenme borrarle acá.
Ahí está. Están 80. Sí. ¿Cuánto estaba? Ok. A ver, entonces. ¿Qué fue mi cámara? ¿Qué pues? Ándale, hasta que te veo, vale. Más dejen arreglo mi cámara porque no se ve. No sé qué le pasó. Aguánteme un poquito, ¿eh? Este no se ve.
ya. Parece que ya. A ver si la pueden ver mi cámara, no. ¿Verdad? No, no hay- Ay, voy. Es que Se ve como negro. sí, está negro nada más. Aguanta un poquito. Entonces, a ver. Ahí sí estoy. Muy bien. Y ahora ese. Ahí está. ¿Qué trae este? Auxilio. Ahora sí que necesito apoyo. Aguante, porque ese. ¿Qué trae? Creo que con trabajo va a salir el verano esto. Me parece que ya. Pero no veo yo en mi PDF. Entonces vamos a definir, les decía, un puente o una viga, pero necesito el modelo de las cargas. A ver, entonces tenemos así una viga que representa a un puente por el cual van a pasar, por el cual van a pasar vehículos del modelo IMT 66.5. Para eso, para eso necesitamos entonces primero definir cuál tren de carga vamos a usar. Y entonces tenemos uno, ahí en su hoja pueden ver que el modelo sería un modelo con tres cargas. En la página 8 tenemos un modelo con tres cargas, con una carga distribuida y con tres cargas. Así, una carga digamos que era, una acá están arriba, una de 5, una de 24 y otra de 37.5. Todas son toneladas. Y tenemos un W. Entonces, si dice para claros iguales o mayores de 90, el W sería una tonelada por metro. Para claros entre 30 y 90, el W se va a calcular. Entonces, ese W sería igual a la longitud menos 30 sobre 60. Así. Y entonces tendríamos aquí así a 65, perdón, 65, que es la longitud del puente, menos 30 sobre 60. ¿Cuánto da eso? 0.58. 0.58 y entonces esas serían toneladas
por metro, es una carga distribuida. Yo quiero encontrar, o más bien, en el caso del diseño de esa viga de un puente o del carril de un puente, en este caso, lo que nosotros vamos a aportar, lo que nosotros vamos a aportar al diseño es el momento máximo en la viga, en el punto D. En este caso, el punto D va a ser al centro de la viga, serían 65 sobre 2. 65 sobre 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar ese modelo, pasar ese modelo sobre el puente y calcular entonces el momento máximo que produce. Para eso, pues nosotros podríamos agarrar a primero en la viga ponerle todo el W de punto 58 toneladas por metro a toda la viga. Y si quiero encontrar el momento que produce toda la carga en el punto D, pues entonces construyo la línea de influencia para el momento y entonces calculo toda esta área, recuerdan toda esta área, lo multiplico por el punto 58 y ya tengo el momento que me da la carga distribuida. ¿De acuerdo? Ahora, cómo construyo la línea de influencia? Bueno, tenemos una expresión de M1 de X, que en este caso sería 32.5, que sería al centro. Es decir, que este sería L1 y L1 vale 32.5 y toda la L vale 65, así. Entonces, a esta altura sería a una X de 32.5. Tendríamos entonces 32.5 menos 32.5 por L1, que son 32.5, sobre la longitud, que son 60. Y eso me da entonces esta altura. ¿Cuánto da? A ver, es así, ¿eh? Todo este menos esta división. 65. Otra vez, no le escuché. Abajo no sería 65. Oh, perdón, es la longitud, sí. Ok. Estaba con este 60. Así. 16.25. Ok, entonces esta altura vale 16.25. Sí, así es. Ok, entonces, para saber cuál es el momento que produce toda esta carga, que en este caso está sobre toda la viga, calculamos esta área, que sería entonces, así, el área total sería 16.25, que es la altura, por la base, que son 65, sobre 2. Y entonces el momento en D, debido a la distribuida, sería esa área total por el W, que sería los 0.58 toneladas por cada metro. Entonces, este es el primer valor que vamos a calcular. Porque, de acuerdo al Instituto Mexicano de Transporte, este W se tiene que colocar en toda la viga. ¿Cuánto da total? El área total sale 528.125. ¿125? Sí. Y lo otro me salió 306.3125. Y ese es el momento. Este momento va a ser el que le vamos a sumar a
el momento que producen las cargas del modelo en el punto D. Pero lo vamos a hacer entonces con colocando colocando las cargas sobre la viga, pero de la siguiente manera. Las distancias las recuerdan, son 5 y 9. De aquí a aquí hay 5 metros y de aquí a acá hay 9 metros. Esas cargas no se mueven, es decir, van a representar a un vehículo que se está moviendo a lo largo de la viga. Entonces, para encontrar el momento que producen estas cargas, lo que nosotros vamos a suponer es que la fuerza resultante de estas tres cargas la vamos a usar para centrar aquí en D las tres cargas y calcular el momento que producen las tres en ese instante y sumárselo a este 306. Entonces vamos a encontrar a partir de la carga de 5 la posición de una fuerza equivalente. Así, una fuerza resultante le llamaban, ¿verdad? Así, una fuerza resultante. Entonces tenemos dos opciones. Una es poner la fuerza resultante, esta fuerza resultante que sería la suma de las tres, en esa posición sobre el punto D, o sobre el punto D. Y la otra que recomiendan, que es un poco más real, es que el vehículo esté con sus tres puntuales. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que encontremos la posición de la fuerza resultante, vamos a obtener la distancia que hay con respecto a la carga de 37. ¿Qué distancia hay? Y con esa distancia nos vamos a traer la fuerza resultante y la puntual real del modelo y la vamos a centrar en el punto D. Entonces, primero vamos a calcular la fuerza resultante, o la posición de la fuerza resultante. Tendríamos que sería X va a ser igual a 5 por 0 más 24 por 5 más 37.5 por 14 sobre la suma de las cargas, que sería la fuerza equivalente, la fuerza resultante. Y eso me da entonces esta posición desde la columna, desde la fuerza de 5 toneladas hacia la derecha, va a quedar esta fuerza resultante, que sería la suma de las cargas, ¿no? 5 más 24 y más 37.5. ¿Cuánto da esta X? ¿9 qué? ¿O 7 qué? 9.699. ¿699? Sí. Sí. Ok. Entonces, a esa distancia está la fuerza resultante. Entonces, les decía, teníamos dos opciones. Una es poner la fuerza resultante, esta fuerza resultante la suma sobre el punto D y sacar un momento multiplicándolo por la altura. Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la distancia que hay entre la posición de la fuerza resultante y la carga de 37. La carga de 37 está a 14. Si le restamos la X, los 9.699, entonces me va a dar esta distancia. ¿Cuánto es eso? $4.301. Ok, entonces, como esa es la carga más grande y esta es la fuerza resultante, vamos a tomar estas dos cargas, la resultante y la fuerza de 37. Ya sabemos que están separados a esta distancia, entonces la vamos a centrar aquí. De este lado está la fuerza resultante y de este lado va a quedar la carga de 37.5.
Si nosotros las colocamos aquí centradas, entonces esta distancia sería 4,301. Y entonces la distancia que hay de aquí a aquí, pues sería la mitad, a 2,15. ¿De acuerdo? Tomamos la fuerza resultante y la última carga y los centramos aquí. Al centrarlos, entonces, yo voy a saber en dónde está la carga de 37,5 porque ya sé que D está a 62,5. Y entonces, esa carga le vamos a llamar a X3, va a estar a L1 más los 4,3 sobre 2. Y entonces ya tengo la distancia desde el apoyo A hasta la carga de 37,5. ¿Sí? ¿Cuánto da X3? Serían 34,65. Sí. Esa es la posición entonces de la carga de 37. Si yo ya tengo esa posición, entonces puedo saber a qué distancia está la de 24 hacia allá. Es decir, a esos 34,65 le resto 9 y ya sé a qué distancia quedó la de 24. Que son 25,65. ¿Sí, verdad? Sí, Inge. Así. Inge, una Y, pregunta. mande, En este caso, ¿cuál vendría siendo L1? la distancia que hay desde el apoyo A hasta D. Aquí está, mira. Ok, ok. Y la otra carga está a 5 de la de 24. Entonces, esa X1 sería X2 menos 5. Entonces me queda 20,65. Ya entonces tengo colocadas las dos fuerzas, la de 37, la de 24 y la de 5 en su posición. Esta sería X1, luego este sería X2 y la otra sería 34,65 hasta la carga de 37, es decir, esa sería la otra, la X3 que calculamos, hasta aquí, así. Entonces ya tenemos definido cómo vamos a calcular el momento máximo que produce este tren de cargas sobre el punto D si lo centramos con respecto a la posición de la fuerza resultante, de la fuerza equivalente, que esa es una de las formas de cómo a nosotros podemos presentar la manera de calcular el momento máximo que produce ese tren de cargas, ese modelo sobre esta viga. Entonces, ya que tenemos las X, Profe, pues entonces, mande. ¿qué dice abajo de X2? Es que no alcanzo a ver. No se alcanza a ver. Oh, eso sí que es triste. Oye, aguántame, es que no, no sé dónde lo pongo, arriba, no. A ver, ahorita le vuelvo a escribir esa parte. Pero sí checó ya que lo primero que encontramos es esta posición de X3. Luego, para encontrar la posición de la carga de 24, son 9 hacia la izquierda. Entonces, a X3 le quité 9. Y entonces me dio 25,65. Y luego la de 5 toneladas está a 5 metros hacia acá.
Entonces a X2 le quité 5 metros y ya llegué a X1. Entonces lo que está allá abajo es X2 menos 5. X2 menos 5, que es la posición de la carga de 5, que es X1. ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, lo voy a poner aquí abajo, ¿eh? Entonces, X1 sería X2 menos 5, que serían 20,65. Así. Ok, ya alguien lo puso ahí en el chat, ¿no? Me está cantando, que nos ayude. López está cantando, López. A ver, entonces, si ya tenemos las posiciones de las puntuales, pues ya podemos saber el momento que producen en D. ¿Cómo lo hacemos? Pues calculamos esta que sería Y3, calculamos esta que sería Y2 y calculamos Y1. Estas dos con la M1 y esta de acá que pase el punto D con la función de M2. ¿Sí está claro? Sí. Uy, ahora no van a hablar o qué. No sea mala onda, se siente gacho estar nomás aquí hablando como perico, ¿eh? Profe, la Y2 es la fuerza resultante, ¿verdad? No, no, Sí. a ver, Ok, es que como la vi en la misma dirección, por eso. Es la de 24, entonces. oh, sí, la Y3 es para X3, la Y2 es para X2 y la Y1 es para X1. Ok, ok. Sí, perdón, lo que pasa es que no las puse a escala, dice, en la misma dirección. Ahorita las acomodamos. Entonces, ah, como ya tenía los nombres allá, pues dije yo las pongo acá, ¿no? Pero era solamente el ejemplo, porque realmente tampoco están en esa posición, ¿eh? Así. Y entonces Y1 y Y2 lo calculo con su X1 y X2, pero con la función M1, porque es antes del punto D. Y la otra de Y3, que sería el 34,65 con M2. Entonces tendría la Y1, la Y1 va a ser igual a 20,65 menos 20,65 por 32,5 sobre 65. Eso es Y1. ¿Cuánto da? Ya no caben acá. No, aquí. ¿Cuánto da Y1? 10.325. 10.325. Gracias. Y Y2 lo calculamos con X2 y también con M1. Entonces, ¿cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale Y2? Sería 25,65 menos 25,65 por 32,5 entre 65. 12.825. Y la Y3 sería con M2 porque X3 ya está, o la puntual de 37 está al lado derecho, pues, del punto D. Entonces serían a 32,5 menos 32,5 por 34,65, que es X3, sobre 65.
15.175. Ok, y entonces como veíamos ayer, estos valores de las alturas que estamos encontrando son el momento en el punto D debido a una carga puntual que se pueda poner aquí o una carga puntual que se ponga aquí, o una puntual que se ponga acá. Pero como ahora tenemos las cargas reales ya del modelo, entonces lo que vamos a hacer es, como estos valores son para una carga unitaria, entonces lo vamos a multiplicar por su respectiva carga real. Y entonces la suma de esos tres me va a dar el momento debido a las puntuales. Entonces tendríamos aquí el momento por las puntuales sería Y1 por 5 más Y2 por 24 y más Y3 por 37.5. Y eso me va a dar entonces el momento debido a las puntuales. Entonces sería 10.32.5 por 5, más 12.82.5 por 24 y más 15.175 por 37.5. Y entonces el momento total en D va a ser igual a el momento en D debido al W más el momento de las puntuales. Dije 928.487. A mí también. Entonces son toneladas, metro. Y esos 928 entonces se los sumamos a los 306 y va a dar que 1234. Sí, ¿verdad? 34. 1234.775. Y esos son toneladas metro. Entonces, este es el momento que va a producir este modelo del IMT 66.5 en nuestra viga que representa un carril de un puente. ¿De acuerdo? Sí, Inge. Ok. Entonces, solamente estamos aplicando lo que veíamos ayer, ¿no? La carga distribuida sería todo el área por el W. Y las puntuales, pues de acuerdo a su posición, a esa posición que elegimos ahora, esa es la que nos da el momento de 1234. También podemos verificar la otra distancia con respecto a la carga de 24. Y también calculamos el momento. Y entonces, entre esos dos, pues uno de esos va a ser el máximo, ¿no? Y entonces es el que vamos a usar. Entonces, el procedimiento sería encontrar la fuerza resultante y la carga más grande, centrarlas en la línea de influencia para el momento. Y el siguiente paso sería ahora encontrar la distancia que hay entre la fuerza equivalente y la fuerza de 24. Y entonces centrarla aquí. Por un lado quedaría la fuerza equivalente, por el otro lado quedaría la de 24, y entonces calculamos otra vez las distancias X, los valores de Y el momento debido a las puntuales y se los sumamos al 306.31. A ver, le voy a borrar en esta parte. ¿Tienen preguntas? De mi parte, no, Inge. Inge, en donde sacamos el 1200, al principio, ¿cómo dice? MTD. El momento total en D. Ok. Es que no alcanzaba a distinguir. Oh, perdón. Ya sería todo, ya podemos. Sí, están encimados ahí, perdón. Ok, entonces vamos a repetir el procedimiento de colocar el tren de cargas del modelo
sobre la viga, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora vamos a colocar la fuerza de 24. La de 24 toneladas. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre la fuerza equivalente, entre la fuerza resultante y la carga de 24? Serían los 9, ¿9 qué? 9, habían sacado 9,69 menos 5, ¿no? ¿Cuál es esta distancia? Sería los 9,69, que es la X, que es la posición de la fuerza equivalente, y la otra fuerza está desde aquí a 5, entonces serían 9,69 menos 5, quedarían 4,69. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto D al centro, y ahora tendríamos la fuerza equivalente, quedaría de este lado, aquí, y la fuerza real, la fuerza de 24, quedaría de este lado. Así. La distancia que hay entre las dos, dijimos que era 4,699. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí sería 4,699 sobre 2. Así. Y entonces ya sé a qué distancia quedó esa puntual, que sería la X2. Y que entonces sería L1 menos 4,699 sobre 2. ¿Cuánto da eso? $30.15. No, así. Así. Luego, eso es X2, esa es la de 24. Hacia atrás está la de 37. Pero serían de aquí a aquí son 9. Entonces, la X3 sería X2 más 9. Sería igual a 39,15. Y la de 5 está adelante. Serían 5 menos. Entonces tendríamos aquí la X1 sería X2 menos 5, que serían 25,15. Y entonces ya colocamos todas las cargas. Hasta acá. Así. Entonces ya sabemos a qué distancia están. Ahora, en la línea de influencia, para el momento, en el punto D, vamos a calcular Y1, Y2 y Y3. Las dos cargas de 5 y 24 están del lado izquierdo, entonces uso M1. La de 37 está del lado derecho de D, cuando ya pasó después del punto D, y entonces uso M2. Y entonces aquí tendríamos X1 menos X1 por L1 sobre L. Luego X2 menos X2 por L1 sobre L. Y esta sería L1 menos L1 por X3 sobre L. Y entonces ya tendríamos
Y3, así. ¿Cuánto valen estos valores de Y1 y Y3? Y1 me dio 12.57. Y2, 15.075. Y3, 19.575. ¿Sí? No, es con la otra fórmula, es con M2. A mí me da 12.75. Sí, sí, no, no podía ser mayor, pues. 12 punto. 75. Ah, ok. Sí, la última es con la otra función y no. ¿Recuerdan cómo era la curva? La línea era hacia arriba y luego hacia abajo. Entonces en la siguiente tiene que pues, dar hacia abajo, ¿no? Ok, entonces ese momento, debido a las puntuales, sería Y1 por 5, Y2 por 24, más Y3 por 37.5. Y entonces eso me va a dar el momento debido a las puntuales ahora en esta segunda posición. Y ese momento es debido a las puntuales en esa posición y se lo vamos a sumar al 306 que ya teníamos, que es la W que tiene que estar en todo el, que tiene que estar en todo el puente. Igual aquí que al final no hay problema por los decimales, porque Y3 me dio 12.925. A mí Ah, Sí, también sí, me es dio. eso. 12. sí, no, entonces ahí sí. A ver, es que no puede haber tanta diferencia. ¿Este está mal entonces? ¿Lo cambio? Sí, No. 925. Ok, ok, ok. 909.337. También son toneladas metro y también se lo sumamos al 306. Y entonces me va a dar, pues menos, ¿verdad? Menos que el 1234 que habíamos sacado. 1215.65. Ajá. Ok, entonces, pues ya pueden ver que ese valor, el valor con la otra posición, que es con la puntual más grande y que es la que está centrados ahí, es la que da el momento más grande. Entonces, este, este va a ser el máximo y este es el que nosotros vamos
a proporcionar a la parte de diseño para que lo incluyan con el resto de las cargas cuando hacen el diseño de las vigas. ¿Tienen preguntas? Por el momento no. Ok. Entonces, Inge, ¿siempre se elige el momento máximo? Sí, el máximo porque las otras posiciones dan un valor menor, entonces esas, pues, si lo diseñamos o si decimos que ese es el máximo, no va a ser cierto. Necesitamos calcular las dos posiciones, esas más grandes, y con esas ya nos da el máximo. Ahora, si revisamos el tercero, la de 5, pues nos va a dar menor todavía, ¿no? Entonces, solamente esas dos, las dos más grandes, son las que estamos checando. Ok. A ver, entonces, déjenme apagar. Bueno, voy a mostrarles la parte esa del modelo. Entonces, quedamos de acuerdo al IMT. De acuerdo al IMT, entonces, en nuestro análisis que hicimos ahorita era para claros entre 30 y 90. Y entre 30 y 90 calculamos el W. Aquí está en kilonewton y creo que el newton lo estaba tomando así como tonelada. Entonces, por eso usamos aquí sin el 10 y usamos la longitud del puente menos 30 sobre 60 y eso ya me da en toneladas metro. Luego, el otro caso, el otro caso es cuando es mayor de 90, haremos lo mismo para las puntuales, pero el W sería de 1 tonelada, no de 0.58 como lo hicimos ahora, porque va a ser a un puente de 90 o mayor de 90. Y también hay entonces cuando los puentes son menores de 30. Cuando los puentes son menores de 30, ya usamos un tren de cargas diferente, que es este que está aquí, miren. Y aquí sí, pues tenemos que hacerlo al menos para las 5 cargas, ¿no? La de P2 y la de P3, porque ahí pues hay muchas cargas, entonces sí necesitamos revisarlas al menos, les decía, al menos la de P2 del centro, esta, y la de P3, para que eso nos dé más o menos quede centrado el vehículo sobre el punto D. También tenemos que calcular la posición de la fuerza equivalente y luego hacer la fuerza equivalente con la primera P3, luego la fuerza equivalente con la primera P2, y luego ya si seguimos con esta segunda P3 y esta segunda P2, va a ir bajando el momento. Entonces, probablemente con estas dos que revisemos, P2 y P3, las primeras, con esa puede ser que ahí esté el momento máximo, ¿no? Pero sí, ahora tendríamos que hacerlo con todas estas cargas si el puente fuera menor de 30 metros. En el otro modelo, en el de 20, en el 20.5, tenemos dos cargas, una de 2.5 y una de 18. Y entonces, si el claro es menor de 15 metros, esta P5 se tiene que dividir. Y al dividirla, también calculamos el W y el modelo sería este. A ver, ¿cuál es? Este. El modelo sería este, así P4 y P5, para cuando el puente es igual o mayor a 15. Cuando es menor de 15, entonces la P5 se divide. Y entonces aquí también tenemos tres cargas y también tendríamos que hacer lo mismo para encontrar la posición de la fuerza equivalente y luego centrar estas dos cargas. Primero la externa de P5, luego la que sigue de P5 y
calcular pues con el W y con la posición de las puntuales cuánto vale el momento máximo en el punto D. Ok, entonces eso sería. Aquí arriba atrás decía algo de las cargas. Más arriba en el documento. Les decía, lo que nosotros estamos calculando es el momento máximo que producen los modelos de carga viva vehiculares. Los modelos son el IMT 66.5 y el IMT 20.5. Pero más acá atrás habla de las cargas que estamos sacando, les decía, es por carril, por cada uno de los carriles. Entonces, lo tendríamos que, o la persona que diseñe, lo tiene que dividir sobre el número de vigas que haya en un carril. Les decía, entonces, hay cargas vivas para hacer nuestro diseño. Cuando ustedes diseñan un elemento, en este caso, la viga del puente o las vigas del puente, tienen que considerar las cargas vivas. También tienen que considerar las cargas vivas vehiculares, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, nosotros estamos haciendo el análisis con la línea de influencia para saber el momento máximo que produce el modelo, y ese modelo entraría entonces en las cargas vivas vehiculares. Esas cargas vivas vehiculares, les decía, se tienen que sumar a todas las demás acciones, a los empujes de agua, a los empujes de suelo, a los pesos de los materiales, que sería la carga muerta. Por aquí debe estar arriba. Aquí está, miren, la carga muerta. Entonces, para todas las cargas, pues nosotros tendríamos que considerar incluso combinaciones, miren, incluso combinación. Es decir, cargas muertas más cargas vivas. Luego, cargas muertas más cargas vivas variables. Y todas esas cargas más el sismo en una dirección o más el viento en una dirección. Y con esas combinaciones van a tener entonces los valores de los momentos, y con esos valores momentos finales pues son con los que se diseñaría el puente. Nosotros solamente estaríamos aportando el momento máximo que producen las cargas vivas vehiculares con este análisis que hacemos ahora. Entonces, esas cargas variables en este caso serían las cargas vivas vehiculares, que están representadas entonces por estos dos modelos, el IMT 66.5 y el IMT 20.5, y que dependiendo del tipo de camino y de la longitud del puente es como vamos a tener el modelo de cargas. Aquí dice modelo de cargas vivas vehiculares, y tendríamos entonces estas tres cargas más la carga distribuida. Esas tres cargas en esas posiciones, ¿no? Separadas, estas 5 metros y estas 9 metros. Esas distancias no varían porque se supone que es un vehículo. Entonces, pues, les decía, dependiendo del tipo de camino, eligen el modelo. Y dependiendo de la longitud del puente, eligen las cargas. Por ejemplo, digamos que este era para el IMT 66.5, cuando es igual o mayor a 30 metros. Con un W que se calculaba, ¿recuerdan? Y este sería para cuando son puentes menores de 30, y el W creo que es 0. Creo que el W es 0, miren. No considera ningún W, solamente las puntuales, cuando son, claros, menores de 30 en este modelo, en el modelo 66.5. Entonces, en uno calculamos el W, en este vale 0, y cuando es mayor de 90, vale 1 tonelada del W. Ok. Entonces, lo que van a hacer ahorita, pues sería obtener el momento máximo para
para un puente. Ahora lo vamos a hacer con más de 90. ¿Tienen preguntas? No, Todo bien. Inge. Ok. Entonces nomás déjenme Entonces, borrar. Inge, se hace lo mismo, ¿no? Nada más cambian las posiciones de las cargas, pero igual se centra con la otra y la W se saca diferente. Sí, es el mismo proceso. Nosotros solamente lo que estamos pues aplicando es a los momentos en la línea de influencia que ya tenemos pues definida precisamente como una aplicación de esta parte del programa. Nosotros vamos a poder encontrar el momento máximo que produce el modelo de cargas del IMT. Pero sí, el proceso es exactamente el mismo, ¿eh? Ese modelo no cambia, bueno, hasta que cambie el código, ¿no? Pero ahorita ese modelo es el que van a usar para los puentes. Y, y bueno, pues se puede calcular eso. También se puede calcular la reacción máxima en un apoyo, por ejemplo. Normalmente los puentes son así con vigas estáticamente determinadas. Entonces también podemos apoyar con la reacción máxima que puede generar el modelo sobre la viga. Y normalmente esas vigas pues son hechas de una sola pieza, pues no son conectadas o no son ah, de apoyo a apoyo, son vigas de acero o son vigas pretensadas o son vigas pues prefabricadas. Entonces normalmente lo que queremos es el momento máximo y la reacción máxima. Entonces van a encontrar el momento máximo ahí al centro, en el punto D. Así, obtener entonces el momento máximo en D. Si debido a el modelo IMT 66.5. Así. Entonces, bueno, pues aquí los espero. Primero hay que hacer la línea de influencia para el momento. Y entonces tendrían así. Oye, al centro también ocupamos el punto, ¿no? Esa sería la línea de influencia para el momento. Así. Ese sería el punto D. Luego esta distancia quedamos que era L1. Y toda la distancia es L. Y ese sería L más B. Así. En el caso del modelo de más de 90, sería entonces el modelo IMT 66.5. El W es así 1 tonelada por metro. Ya sabemos entonces que la posición de la fuerza resultante era 9.66, no,
699, me dijeron, ¿ah? 699. 699. Ya saben la distancia que hay entre la fuerza equivalente y la carga 3. ¿Cuánto daba eso? 4.301 daba la distancia 3, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí, porque estaba a 14, creo, ¿no? Y la distancia 2 daba 4.699, así. Entonces, primero van a centrar la fuerza resultante y la P3, que son los 37.5. Y a partir de esa P3 colocan la P2 y la P1. Calculan sus alturas. Y entonces aquí tendrían Y1. Este sería Y3, este sería Y2 y este sería Y1. Con las distancias X, con la distancia X, van a calcular Y1, que sería X1 menos X1 por L1 sobre L. Y2 sería X2 menos X2 por L1 sobre L. Y Y3 sería L1 menos L1 por X3 sobre L. Y entonces el momento debido a las puntuales sería Y1 por 5, más Y2 por 24, más Y3 por 37.5. Y el momento debido al W sería el área total por el W. Y el área total sería el A1 más el A2. Esta sería el A2, pero sería un área negativa. Y toda esta sería el área 1, que es positiva. De esa manera calculamos entonces el momento que produce la carga distribuida, y la suma de los dos me va a dar el momento total en D. Así. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Cómo va? A ver, para este primero que hicimos aquí, esta distancia de la fuerza de la fuerza resultante, esta distancia es de 3 y al centro está el punto D. Ahí es donde la centramos. ¿Cuánto les dio X1 entonces? 57, ¿qué? No, perdón, X3. ¿Cuánto les dio X3? A mí me da 57.1505. Ok. Y entonces esa sería la posición de la carga de 37. 9 hacia la izquierda está la de 24. Entonces serían 48. 48. 48, 15, ¿no? Y luego la otra sería Sí. 43, 15, así. Entonces, estas primeras dos están antes del punto D y entonces lo hacemos con la primera función, con M1. Esta también con M1. Y la de X3 está después del punto D, es decir, es mayor que L1. Entonces sería L1 menos L1 por 5715, que es X3, sobre los 110. Ingeniero, ¿la L se va a tomar como 110 o como 118? Mira cómo estamos aquí. La L siempre es entre los apoyos. Hacia adelante sería L más B y hacia atrás sería el valor que tengas acá negativo, porque la X vale 0 aquí. Entonces la L siempre es entre los apoyos.
La L1 es entre el apoyo A y el punto D. Y la X es la posición de la puntual. Y la Y1 es el valor de la ordenada en esa posición, cuando la carga vale 1. Como tenemos una carga real, entonces la multiplicamos por la carga real y entonces ya me dan los momentos reales. Entonces, a la L es entre los apoyos, siempre entre A y B. ¿Cuánto les dio el área? $1512, ¿no, Inge? El triángulo. Eh, Positivo. Ajá, y hay que restarle el otro para tener el El, área o- total. el otro es 16. Ajá, y entonces serían 1496.5 del área total. Sí. Y como es en este caso por 1, pues entonces el momento debido a la W sería los mismos 1496.5. X1, otro. Y esa ya sería la respuesta, Inge.
No, ese es el puro W de la carga. Perdón, ese es el momento debido al W nada más. Ah, ok, falta la suma. Falta la de los puntuales, sí. No, ok. La de los puntuales en su posición. Ya vimos ahí que las posiciones son X1 es 43.15, X2 es 48 y X3 es 57.15. Con esas posiciones calculamos la altura, que es Y1, Y2 y Y3, y luego Y1 por 5, Y2 por 24 y Y3 por 37.5. Sí, así como están ahí definidas en el pizarrón. Profe, ¿cuánto le salió en la altura 1? En altura 1. Sí, en Y1. Déjalo checo. Aquí está. 21.575. No, es que a mí me dio otra. ¿Cuánto está utilizando en este caso de L1? 110, ¿te damos? Sobre 2. Es sobre 2. Eso es, perdón, de L1 sí, L1 sería sobre 2, que serían los 55. 55. Es que a mí me dio 23.038. Ándale. A mí sí me dio los 21.575. A mí también. Sí, en X1 da 43. A mí también. Sí, la Y1 es 21.575. Sí, entonces revísalo. Y la 2 es 24.075. Sí, yo también tengo eso. Y la altura 3, 26.425. Sí, sí me dio. Ok. 24 y me falta entonces Y3 por 37.5. Entonces eso me da a mí 1676.61. Ya el momento debido a los puntuales. ¿Cuánto dije? 1676. 6.125 al final. Ah, Los decimales. sí, 6.120. Bueno, 6.000. 1676.587. Pues puede ser por los decimales, pero sí, nos dio 600, ¿qué? 6.125. Los decimales, ¿no? Entonces serían ¿Cuánto le dio, disculpe? 1676.6125. Sí, eso me da a mí también. Ah, sí, eso también me da a mí. Ok. Entonces a ese le vamos a sumar los 1496.5, que es el W de la carga distribuida. Y ya la suma pues serían 3.173. El momento en ese punto. Profe, Mande. sí me revolví un poquito. ¿Me podría decir cómo sacábamos el área de las dos figuras, por favor? Sí. Calcula, a ver.
Ya tenemos esta altura. Entonces sería la altura por la base sobre 2 me da este triángulo. Y también aquí ya tenemos el valor de esta altura. Entonces, esta altura por 8 sobre 2 me da el área 2, pero el área 2 es negativa. Entonces, al área 1 le resto el área 2 y ya me da el área total. Ah, gracias. ¿Cuánto sería la altura del triángulo pequeño? Hoy yo no lo tengo calculado, déjelo checo acá. 4. Oh, Cuatro. ¿alguien 4 da? Ok. 4, pero negativo. Entonces sería así MT en 118, ¿verdad? Y da menos 4. Y la altura sería la altura del grande, del centro, sería 27.5. Profe, ¿cuánto es la altura del triángulo grande? 27.5. Ok. Profe, nada más para confirmar, ¿cuánto le dio el área del grande? 1512.5. Ah, ok, adiós. ¿Cuánto era el área total, perdón? 1496.5. La otra área negativa da menos 16. Ah, sí me dio. Ok. Entonces ya Dije, ¿qué fórmula utilizó para sacar el área del grande? la del triángulo. No, sí, pero saqué valores porque a mí me dio 1512.5. Ah, ¿qué valores Sí, sería? A ver. Sería Porque yo utilicé el 27.5 de 2 por 110 sobre 2. A ver, es la altura que sería la altura con L1 que daba 27.5, ¿no? Ah, le falta restar el otro triángulo, Inge. A él sí, menos 16. ¿A mí? No, al compañero. Ah, órale. Sale 1496.5, ¿verdad? Y ya el total, ya restado. Restado el 1512.5 menos los 16. Sí, así. Ah, ok. Es que había dicho otra cantidad del 1512. No, bueno, creo que no, pero ok. So, Pero, son mil- no, pero sí lo tengo bien, sí lo tengo bien. Ah, ok. Ah, ok, sí. Ya tenían, ya tenían
Más bien, creo que ayer alguien que había ya bajado el MatCat, ¿no? Ahí en el MatCat se pueden hacer se pueden hacer, pues las gráficas, miren. Pero ¿cómo se le dan los valores para que inserte la gráfica, Inge? Ah, ok, si quieren la hacemos ahorita. Hacemos ahorita. A ver, vamos a... Nada más para terminar, ¿cuánto da el resultado final? A mí me dio 3173.1125. ¿Qué dijo? Sí, es eso. Sí, es que puso... Ok, son 3173.1125 que son toneladas por metro. Sí, ese es el valor. Y ya Ah, ok. ajá. Y ya vimos pues que si yo uso la otra D, la otra puntual, pues me va a dar menos. Entonces esa sería el máximo. ¿De acuerdo? Muy bien, Inge. Ok. Vamos vamos a hacer el ejercicio para hacer las gráficas. A ver, ya tenemos nosotros los datos, ¿no? Tenemos la L que vale 110. Luego, L1 va a ser igual a la L sobre 2, que son los 55. Y también vamos a tener una distancia B, que es la de adelante, que en este caso vale 8. Y sí, entonces ya ahorita con estos valores podemos entonces escribir la función. Sería RB de X va a ser igual a X sobre L. Esa es la función. Y esa es la función que tenemos que graficar y esa es la función que tenemos que, pues, primero tabular, ¿no? Entonces tendríamos una XB le voy a poner desde 0, de punto 5 en punto 5, hasta, ¿qué sería? L más B. Serían los 118. Entonces, esa es la XB. Entonces, para hacer la gráfica, aquí arriba hay un icono que dice barra de gráficas y abre esta barra de gráficas. La primera, que es de XY, pues es la que vamos a usar. Entonces se ponen en un punto aquí, ahí le dan clic al icono de la gráfica y les abre este cuadro. Aquí, del lado izquierdo, le van a poner la función RB de XB, en este caso, que es la B que estamos usando. Y en el lado horizontal, al centro, también ahí le ponen XB. Y les va a hacer una gráfica desde 0 hasta 118. Bueno, la pueden hacer más grande así. Esa sería la gráfica. Y la tabulación, pues la pueden hacer con la pura función, si quieren ver los valores, ¿no? RB de XB, pero tiene que estar abajito de la definición de XB. Y ahí le dan igual, y entonces ahí hace la tabulación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué da esos valores? No es cierto. Miren lo que hice. A ver, ¿qué estamos haciendo?
A ver, así. Les decía, les da la gráfica, pero sería desde 0 hasta 118. Así. Lo que no entiendo es por qué da valores pequeños. Oh, son de 1, ¿verdad? Aquí sería 1. Oh, sí estaba bien. Entonces, esta es la línea de influencia para la reacción. Esa sería para la reacción. Luego, para el corte, tendríamos V1 de X es igual a menos X sobre L. Ese es V1. Y la V2 de X va a ser igual a 1 menos X sobre L. Así. Aquí, pues tenemos dos funciones y las tendríamos que hacer o tenemos que dibujarlas en una misma gráfica. En una misma gráfica. Entonces, nosotros ya sabemos que la X va desde 0 hasta 118. Pero necesitamos separar la primera parte, dónde va a evaluar la primera función y dónde va a evaluar la segunda función. Entonces, pues eso se puede hacer programando una parte del código para que evalúe la función. Así, miren. En el 2. No. A ver. Voy a tener entonces la función que quiero graficar. Le paso la X, luego le pongo el igual, 2 puntos. Y vamos a la barra esta de programación. Y le damos añadir línea. Y luego le damos añadir línea otra vez para que me genere la otra línea. Entonces voy a tener así. En el primer segmento uso un if para decir entonces que tome el valor de B como V1 de X, pero solamente cuando la X esté en el primer intervalo, ¿recuerdan? Sería entonces desde 0 hasta L1. Y para los demás valores le decimos que B use la 2 de ahí en adelante. Y entonces que regrese el valor de B. Y esta función entonces grafica en esta misma gráfica, las dos funciones. Entonces nos ponemos aquí, damos un clic, luego vamos a la barra de gráficas, le dan un clic, y entonces ahí le ponen V total de X, y acá abajo le ponen X. ¿O se llama qué? ¿Por qué no está definida? Es que esta está acá arriba. Así. Sería entonces desde 0 hasta 118. Trae esta. Aquí sería. A ver, esto sería. ¿Y por qué no la grafica? ¿Cuánto vale L1? ¿No? ¿Lo tenemos definido? Sí, ¿verdad? 55. Ahí está. ¿Va? ¿Por qué está mal mi función? A ver, ¿es esta? Creo que no tiene el otherwise, creo. Lo tiene. Nos hace falta aquí entonces. Así. Aquí.
Ok. Oh, a ver aquí. Antes de poner esto, tenemos que decir que si X no está en ese rango, entonces así la V le vamos a asignar o que use la V2 de X. Así. Era lo que nos faltaba. Oh, ahí está, mire. Y entonces ya a ese se le puede dar formato para que ponga el eje X. Así, miren. Y entonces esa es la función de corte. De este lado es cuando está antes del punto D y la otra función sería el V2 de este lado, que llega hasta esta parte. Y para el momento pues hacemos lo mismo. Para el momento hacemos lo mismo, ¿no? Copiamos las funciones. Oh, lo corté. ¿Qué dice aquí? A ver. No, lo escribimos de nuevo, ¿no? Para que lo vean. Sería M1 de X va a ser igual a la X menos X por L1 sobre L. Y la otra función M2 de X va a ser igual a L1 menos L1 por X sobre L. Así. Entonces hacemos la misma función para hacer el momento total, para que la grafique toda. Le ponemos mt de x, que es una función que estamos creando. Luego añadimos las tres líneas y le podemos poner aquí el if, un if para que cheque la condición. Que la condición era así, desde 0 hasta L1, que el valor de m sea el M1 de X. Oh, perdón. ¿Qué dice aquí? M1 de X así. Y en el resto o en el otro caso, cuando la X no esté ahí con el other ways, aquí le ponemos que la M sea igual a la M2 de X y que regrese el valor de M. Así. Entonces de nuevo ponemos el cursor ahí, ponemos la gráfica de XY. Aquí le ponen mt de X y acá abajo la X. Y entonces lo vuelve a hacer desde menos 10 hasta 10. Aquí hay que cambiarle desde 0 hasta 118. Así. Y que en el formato lo cruce, que ponga el eje X. Y entonces ahí está ya la línea de influencia para el momento. Ya si quieren los valores, pues evalúan. Esta función mt evalúa para todos los valores, ya vieron. Entonces, en 0, pues me da 0. En L1 me da el 27. En L me da 0. Y en 118 me da menos 4, que son los valores que ya conocen. Y de esa misma manera pueden encontrar para el corte con esa función. Es decir, esta sería V, así. Luego aquí también le ponen V y me da menos 0.5. En el otro 0, ¿qué era? VT. Y en el V18, pues me da ándale. Así, menos 0.073, así. Que es la curva que tenemos acá, ¿eh? Es la curva, perdón, esta que tenemos aquí, miren. Entonces este es 0.018, el de acá. Y ya con esas funciones,
Nada más aquí habría que checar porque aquí tenemos nosotros dos valores. En el momento no hay problema porque en L1 nada más tenemos uno, pero en este sí necesitamos usar la V2 en L1 para que vean cuánto da el punto 5 de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de esa manera se pueden ayudar a hacer la gráfica y también a hacer las operaciones. Si ya lo tienen, pues ahí lo pueden hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que yo tengo en el otro? Miren. Desde el inicio, ustedes pueden trazar la curva para la reacción. Pueden hacer la función para el corte, y aquí tienen la función de corte. Y también la función del momento, que es lo que hicimos allá. Pero ya para hacer las operaciones, recuerdan, ustedes ocupan X1, X2 y X3. Entonces, Y1 sería la función que tenemos ya definida ahí en X1, Y2 en X2, Y3 en X3, y luego ya multiplican Y1 por 5, Y2 por 24 y tienen el valor. Y este sería el área que la pueden calcular aquí, o acá la tenemos calculada también. Este es del triángulo pequeño, es el menos 16, y este es del triángulo grande, que son los 1512.5, y ya la diferencia, es decir, cuando lo sumamos este negativo más este, me da 1496. Como este es por 1, porque el W vale 1 en este caso, pues entonces el momento queda igual. Y para la puntual, decía, solo multiplicamos, esos valores los calculamos acá, y aquí los sumamos, y entonces para ese ejercicio que hicimos ahora, pues ese es el momento máximo. Bueno, pues entonces mañana le seguimos. Si no hay preguntas. Inge, Vale. tengo una última pregunta. La carga mayor siempre es la que va a llegar el momento máximo, ¿no? Sí, como ya habíamos hecho el ejercicio anterior, en el ejercicio anterior vimos pues que con la de 37 nos dio un valor, y luego con la de 24 nos dio otro valor, pero es menor. Entonces siempre va a pasar así porque son lineales, son funciones lineales. Entonces, con esa que hicimos ahora, ya vimos pues que con la de 37, para cualquier caso de esos puentes, el valor va a ser el máximo con 34, con 37.5. Ok, Inge, gracias. Sale. Sale pues, entonces nos vemos mañana. Nos vemos Sale, Inge, hasta mañana. mañana.